vamos a seguir con el programa y tenemos ahora de nuevo a otro amigo, de hecho venezolano, y estudiamos juntos en la universidad y luego nos encontramos después de 30 años en Madrid. Es increíble lo pequeño que es el mundo. Y Andrés Graces, que es un ingeniero de la mejor universidad de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, luego hizo su MBA, su administración de empresas en la Universidad de Boston, en Massachusetts, donde yo también viví muchos años, y tiene la mejor página en español y además también en inglés sobre todos estos temas de futuro, que es Transhuman Plus, y además se centra en el tema de la longevidad. Así que con eso, Andrés, es todo tuyo y queremos aprender durante los próximos 15 minutos, por favor. Vale. Muchas gracias, José Luis. A ver que pongo mi pantalla aquí, si me puede... ¿Están viendo? Sí, sí. Bueno, un saludo a todos. Los buenos días, ya quizás el mediodía para los que nos están viendo desde América, y las buenas tardes, noches para los de Europa. Como dice José Luis, entramos juntos a la universidad, es increíble. Y después de 30 años coincidimos, y esa coincidencia que fue aquí en Madrid es lo que a mí me hizo entrar en este mundo. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando y que quizás están enterándose de estas cosas por primera vez, que yo hace 4 años, si me hablaban de esto, realmente no tenía ni idea. Pero en marzo del 2017, fui a una charla que dio José Luis aquí en Madrid, donde hablaba del futuro, del transhumanismo, de la extensión de la vida, etcétera, etcétera. Y desde entonces, pues se los digo así, tal cual, desde entonces lo único que he hecho ha sido aprender, estudiar, ir a congresos, reunirme con gente pues, de este entorno. A todos los que han expuesto hoy los conozco, soy amigo, a María Entraingues, a todos. Y bueno, lo disfruto enormemente. Pero eso sí, yo soy ingeniero. Por lo tanto, en mi presentación, para responder a esa pregunta de si es posible la inmortalidad biológica, yo tengo que decir que de las primeras cosas que hice con José Luis fue ir al congreso que él ya mencionó, el RADFest, Revolution Against Aging and Death, eso fue en el 2017, y yo quedé totalmente asombrado. O sea, wow, ¿qué estoy escuchando aquí? Pero me daba buen feeling porque hay muchos científicos hablando de estas cosas, pero para mí era completamente nuevo. Luego, con mi mente ingenieril, digamos, yo digo, wow, pero esto realmente será así. Yo tengo que encontrar algo que realmente me convenza. Y debo decir que sí, leí muchísima literatura, científicos, etcétera. Algunos voy a compartir ahora, pero hay un artículo de julio del 2019, del año pasado, con este título: La gente se resiste a la idea, pero la vida es solo química. De este artículo yo quiero leerles, porque es que me parece fascinante esta historia. Dice: en agosto de 1946, Roger Kornberg todavía era una única célula, formada por la unión de un óvulo de su madre, la bioquímica Sylvie Ruth Levy, y de un espermatozoide de su padre, el también bioquímico Arthur Kornberg. Esta célula ya tenía dentro el código hereditario necesario para formar un Roger con brazos y piernas y mantenerlo vivo desde que nació hace 72 años. El padre, Arthur, ganó el Nobel de Medicina en 1959 por iluminar los mecanismos de formación de ese manual de instrucciones de la célula, el ADN. Casi medio siglo después, el propio Roger también ganó el Nobel, esta vez el de química, por ir un paso más allá de su progenitor. A mí esta historia me parece fascinante porque, digamos, es un padre, madre e hijo, todos bioquímicos. El padre con un premio Nobel en medicina, pero por el tema de estudiar el ADN, y el hijo un Nobel en química por profundizar aún más en el ADN. Y definitivamente es lo que estamos hablando hoy, el ADN es una pieza fundamental. Pero esta frase de nuevo fue la que me llamó más la atención, y como ingeniero dije, oye, si esto es así, entonces esto de extender la vida y la posibilidad de la inmortalidad biológica, pues me suena bien. Dice, la vida es química, nada más y nada menos. Repite una y otra vez, Kornberg, de paso por Valencia, para formar parte del jurado de los premios Rey Jaime I. Claro, de nuevo, como ingeniero, yo digo, bueno, pero esto lo leí fue en el diario El País. Esto será cierto, este hombre dijo esto. Me pongo a investigar. Y me encuentro con este artículo, Understanding Life is Chemistry. Voy a decir ciertas cosas en inglés, yo espero que mi inglés pues, sea relativamente fácil de entender.
Este artículo fue escrito no por Roger, sino por su padre, Arthur Kornberg. Se ve que lo hizo en el año 92, pero pasó todos estos procesos de revisión, peer reviewed, y lo publica en el año 94. Lo que realmente dijo esta gente fue, life, after all, is only chemistry. In fact, a small example of chemistry observed on a single mundane planet. De nuevo, para mí esta frase es impactante. Pero ¿por qué yo digo que esto me inspira confianza? Porque, a ver, si la vida es química, y yo entiendo la vida que queremos investigar como nuestro cuerpo humano, la mente, todo, pero si somos química, pues estamos formados por átomos, por elementos. Me pongo a investigar, bueno, ¿de qué elementos está hecho el cuerpo humano? Nada, una consulta simple en Wikipedia, después confirmada en otros artículos, por aquí para leerlo fácil, dice, casi el 99% de la masa del cuerpo humano está formada por 6 elementos. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Solo alrededor del 0,85 está compuesto por otros 5 elementos, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Bueno, aquí yo voy atando cabos, o sea, la vida es química. Y además nuestro cuerpo está hecho en un 99% por 5 elementos completamente, 6 elementos completamente disponibles en la naturaleza y otros pocos elementos también abundantes. Digo, oye, yo cuando estudié química hacía experimentos, intervenía sobre las cosas y se obtenían resultados asombrosos, y eso que era un estudiante. De forma que quienes realmente se dedican a esto, yo pienso, oye, si la vida es química y el cuerpo está hecho de estos elementos, pues quizás experimentando se puede conseguir esto de la inmortalidad biológica. Veamos esto, digamos, en el contexto entonces ya, porque uno dice, sí, la vida es química, pero ¿cómo es que llegamos a un cuerpo humano con la complejidad que tiene? Entonces, yo preparé esta gráfica aquí, este esquema, de los niveles de organización de los mamíferos. Bueno, sabemos que toda la materia del universo está hecha de átomos, que se considera como las partículas indivisibles, aunque los átomos a su vez tienen sus partículas subatómicas, las que estudiamos en el colegio, electrones, protones, neutrones. Bueno, y además unas partículas que no estudian en el colegio, pero que forman parte ya de la física cuántica, los quarks, los bosones, leptones, hadrones, neutrinos, etc. Pero bueno, lo cierto es que todos los elementos están hechos de átomos, y estos átomos se unen entre sí de ciertas maneras por las atracciones que hay entre ellos, de nuevo, por fenómenos químicos, las valencias, las covalencias, etc., y forman moléculas. Estas moléculas, a su vez, se van uniendo por procesos químicos de atracción y forman macromoléculas. Y dentro del mundo de las macromoléculas, 2 muy importantes, el ADN y el ARN. Ya vimos anteriormente, el ADN es visto como el libro de instrucciones de la vida. ¿Qué significa eso? Que, bueno, sin entrar en detalles, porque me pasaría el resto de las horas hablando de eso, el ADN pues se forman proteínas, se forman otros elementos que permiten construir, según ese manual de instrucciones, las células. Las células que parten como de células madre, pues se van especializando en diferentes tipos de células, y esas células se agrupan también por fenómenos químicos y forman los tejidos. Los tejidos a su vez se organizan de distintas maneras, también por fenómenos de atracción química y orden molecular, y forman los órganos. Y los órganos a su vez se organizan y forman sistemas y aparatos. Y estos sistemas y aparatos, en el fondo, pues, son los que nos conforman como seres humanos. De forma que, fíjense, Nobel de Química diciendo, la vida es solo química. Después nos damos cuenta que nuestros cuerpos están hechos de elementos comunes en la naturaleza y que por reacciones químicas van pasando de átomos, moléculas, macromoléculas, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, etc. Pues sí, hay que decir, la vida es química. Luego, si la vida es química, podemos experimentar con la vida. Y han habido, antes de este que voy a señalar, se habían hecho varios experimentos con temas de restricción calórica que ya habían demostrado que se podía alargar la vida de los animales. Pero desde el punto de vista químico, fue muy relevante. En el año 93, un equipo de científicos liderados por la científica Cynthia Kenyon, que hoy en día trabaja para la empresa Calico, California Life Company, una subsidiaria de Alphabet, que es a la vez la casa matriz de Google, pues esta gente consiguió, y aquí voy a leer un poquito en inglés, y fíjense que yo subrayo en azul lo que voy a leer, y en rojo lo que considero más importante. Digo,
we have found that mutations in the gene DAF2 can cause fertile active adult C. elegans to live more than twice as long as wild type. A ver, esto es lo que quiere decir es que han conseguido, modificando un gen, que los C. elegans vivan más del doble de lo que viven los C. elegans que no son modificados. This life extension, the largest yet reported in any organism, requires the activity of a second gene, DAF16. Fíjense, estamos en el año 93 y esta gente anuncia que esta duplicación en la evolución de la vida del C. elegans es la mayor ampliación de vida que se ha conseguido en cualquier organismo hasta la época. Luego vemos, fíjense, esto fue en el año 93. 10 años después, ya están anunciando el haber conseguido sobre esos mismos organismos multiplicar la duración de la vida hasta 6 veces. Vale, 6 veces. En el año 2005, porque claro, estamos hablando de C. elegans. C. elegans, sí, dicen que va a ayudar mucho en la investigación científica, etcétera, pero no dejan de ser unos animales invertebrados muy chiquiticos, apenas visibles por la vista, digamos, sin ayuda de microscopio. Pero en el año 2005, un equipo de científicos anuncia, publica además en revistas científicas, que han modificado genéticamente ratones y han conseguido que vivan un 20% más. Esto es un hito importante porque ya no estamos hablando de animalitos invertebrados, sino de mamíferos, vertebrados, y con un genoma, vamos, que 97-98% igual al de los humanos. En este caso, lo que hizo este grupo de científicos es agregar o activar una enzima de la catalasa que actúa como antioxidante sobre estos reactive oxygen species que literalmente oxidan nuestro organismo. Entonces, esta catalasa pues trabaja sobre esos elementos y consigue que la vida de estos ratones sea un 20% mayor. Lo interesante es que además estos científicos dicen, we hope that in future years, this knowledge can be applied to deliver similar benefits to humans. ¿Qué ocurre unos 3 años después? Aquellos C. elegans que se había conseguido alargar la vida, primero duplicada, luego 6 veces, ahora estamos hablando de 10 veces. De nuevo, todo esto de que la vida es química, pues se sigue poniendo en evidencia. Aquí hay una información que invito a que la lean, digamos, con más detenimiento a los que me piden la presentación. Y paso a este otro hito del año finales del 2008, en el que aquí sí entonces la científica española María Blasco anuncia al resto del mundo, esto es un anuncio en periódico, pero por supuesto tiene también un artículo, un paper científico, y leo aquí, dice, en el laboratorio de María Blasco, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, para esa época ella todavía no era la directora, ahora es la directora de este centro, los roedores obtienen sus superpoderes de la telomerasa, una sustancia que protege a las células del envejecimiento y permite a los animales ser un 40% más longevos de lo que. Bueno, aquí básicamente lo que se hizo en este caso fue activar el gen de la telomerasa que hace que estos telómeros que ya Juan nos estuvo explicando que se van reduciendo conforme las células se van dividiendo, pues vuelvan a crecer. Y ya saltándonos bastante porque entre el año en que se anunció eso del largamiento de los ratones a lo que voy a anunciar ahora, pues han continuado estos experimentos. Aubrey de Grey nos sorprende con este titular. En 20 o 30 años veremos la muerte del envejecimiento. Y lo explica de esta forma. La tecnología permitirá arreglar los daños que el paso del tiempo ocasiona en el organismo, del mismo modo que un buen mantenimiento mecánico evita o corrige averías y permite que coches muy antiguos funcionen perfectamente. Bueno, yo me voy a tener aquí un poquito en decir algo importante. Lo de extender la vida, y esto de, si es posible, la inmortalidad biológica, yo en lo particular, con todas las cosas que he leído y además con lo que veo posible, porque mucha gente se preocupa, no, pero es que yo no quiero vivir 150 años, imagínate tú, si a los 80 ya estamos como estamos, o a los 100, sí. Yo he visto que la Carmen vivió 122 años, pero es que caramba, uno lo que la ve es una anciana completamente, pues, con una cantidad de problemas de movilidad, etc. Y no, definitivamente la única manera de llegar a extender la vida y la inmortalidad biológica es que consigamos rejuvenecer celularmente. Yo no encuentro otra. O sea, mientras sigamos envejeciendo, no hay manera. Un punto intermedio,
lo que se plantea aquí, que es, bueno, vamos a ir reparando aquellos tejidos, organismos, órganos, etcétera, que se van dañando con el envejecimiento. Pero, digamos, la clave fundamental es realmente conseguir rejuvenecer. Aquí hay otro artículo que quería compartir con ustedes, muy polémico, pero publicado en la prestigiosa revista Nature, y de nuevo vinculándolo al tema este de la pregunta de la reunión de hoy, que es si es posible la inmortalidad biológica. Este artículo tiene como titular, "There is no limit to longevity, says a study that revised human lifespan debate." Quiero decir que a mí este artículo me sorprendió, porque, como les digo, yo ya tengo 3 años y medio dedicado exclusivamente a leer literatura científica sobre el envejecimiento y la extensión de la vida, y reconozco que lo leí preparándome para esta reunión. Yo esto no lo había leído antes, pero también tengo que decir, voy a poner aquí de qué se trata, este es el tipo de, vamos a decir, de alargar la vida que a mí no me gustaría tener. Fíjense, dicen, "There might be no natural limit to how long humans can live. The risk of death, which throughout most of life seems to increase as people age, levels off after age 105, creating a mortality plateau." O sea, a ver, esta gente alude, de que si bien es cierto que el envejecimiento es la principal causa de todas las enfermedades, etcétera, etcétera, que ya hemos escuchado, de acuerdo a sus observaciones, ponen 105, alrededor de los 105 años, parece ser que han constatado de que ocurre una suerte de plató en el riesgo de mortalidad. De nuevo, yo digo que a mí esto no me gusta porque, claro, si esto es cierto, pues mantenerme en un plató con una edad de 105 años, pues no me interesa, pero me pareció interesante compartirlo porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Fíjense lo que dice aquí. Someone like Cryo Mikayo, the Japanese great-great-grandmother, que ahora tiene 117 años y es la persona viva más vieja conocida hasta la fecha, could live for years to come, or even forever, at least hypothetically. De nuevo, no es la extensión de vida por la que yo abogo, pero eso está ahí. Luego, 2 cositas muy rápidas. Juan Carlos Epizuela, biólogo molecular español, en esta entrevista le preguntan, ¿el envejecimiento tiene marcha atrás? Y él responde, sí, sin lugar a dudas. Varios experimentos realizados en distintos animales de laboratorio lo han demostrado. Y dice, se está más cerca de lograrlo en humanos de lo que pensamos. Estos son científicos que nunca suelen decir estas cosas en público. Lo que pasa es que no contaban con que hay una persona como yo que lee todo lo que escriben y que resalta pues, aquellas cosas que están en los temas que nosotros hablamos. María Blasco también dice, hemos retrasado el envejecimiento y alargado un 40% de la vida en ratones. Pero dice, me interesa mucho estudiar por qué envejecemos, porque ahí está el origen de la mayoría de las enfermedades que nos matan, cáncer, enfermedades degenerativas, etc. Bueno, hasta aquí todo normal. Le preguntan, ¿veremos una sociedad tan longeva? Y dice, la investigación está avanzando para tratar de entender a nivel molecular por qué envejecemos. Primero para curar enfermedades, pero obviamente si vamos mejorando la salud, estamos aumentando la longevidad. Y no sé hasta dónde llegaremos. De nuevo, son de esas cosas que no suelen decir los científicos, pero que ahí están. Por último, el científico Joe Church, este titular, dentro de 20 años será posible revertir el proceso de envejecimiento en las personas, según el genetista que ayudó a mapear el genoma humano. Esto es una noticia de diciembre del 2019 y dice, será posible revertir el proceso de envejecimiento de las personas en menos de 20 años. A ver, una vez que es posible revertir el envejecimiento, o sea, no alargarlo, revertirlo, ya nos estamos ubicando en responder la pregunta de si es posible la inmortalidad biológica. Y sigo, se trata de un proceso que ya ha sido testeado en ratones y ha funcionado bien, hombre, no se ha conseguido la inmortalidad, pero sí rejuvenecer, y lo explica de esta manera, los genes disminuyen con la edad y lo evitamos volviendo a aumentarlos colocando copias adicionales del gen. Y yo quisiera, esto dura un minuto nada más, terminar mi charla con lo que dice este señor, a ver si lo escuchan, porque me dicen que para que lo escuchen tengo que activar no sé qué cosa, pero también tiene subtítulos en español. Dura un minuto. A ver.
Bueno, y con eso concluyo mi charla. ¿Pudieron escucharlo, esto último? No nos escuchó, Andrés, pero no importa, se pudo leer y comprendimos todos, así que está muy bien. And so once I focused in on aging, I decided that I would pursue that, and haven't changed my mind up to this point. And so I went from my undergrad at Stanford to my PhD at Berkeley, studying molecular and cell biology with Judy Campisi. And in her lab, really got into the field deeply. There's nothing about delaying or reversing our biological decline that breaks any physical laws. So for practical purposes, it's possible. It's just a matter of understanding how to intervene, what to target, when to target it, where to target it. So really a matter of untangling the system.